Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos qué son los factores ambientales y cómo influyen en la supervivencia de las especies. Los seres vivos convivimos unos con otros y nos relacionamos, ya sea entre organismos de la misma especie como con otras especies. Las interacciones entre organismos de la misma especie se llaman relaciones intraespecíficas y las que se dan entre individuos de diferentes especies se denominan relaciones interespecíficas. Pero también debes tener en cuenta que el lugar donde habitan los organismos influye mucho sobre ellos. Los factores ambientales son las características del medio ambiente que afectan a los seres vivos. Estos factores pueden ser de dos tipos, bióticos y abióticos. Los factores abióticos son condiciones inertes, físicas o químicas que influyen en los seres vivos. ¿Qué estudias? Como por ejemplo el agua, la temperatura, la luz, el tipo y la cantidad de suelo, el pH, la humedad, el oxígeno, la cantidad de nutrientes, etc. De todos estos factores anteriormente citados, el agua es el más importante y por tanto el que más influye en el medio terrestre. Por el contrario, la cantidad de luz o de oxígeno son los que más influyen en el medio acuático. Los factores bióticos son condiciones vivas, es decir, organismos vivos que comparten el mismo medio y se relacionan, y que por tanto influyen en el resto de seres vivos y por supuesto en el que estás estudiando. Si estudiamos la relación de una especie determinada con un factor ambiental, nos daríamos cuenta que esa especie puede sobrevivir para muchos valores diferentes de ese factor ambiental. Por ejemplo, en un campo de cultivo de maíz, si no lo riegas y no llueve, no crecerá nada. Si solo tiene agua de lluvia, crecerá poco maíz, pero crece. Pero si además lo riegas, crecerá mucho más. Sin embargo, si hay una gran inundación, el maíz no la aguantará y acabará muriendo. Al unir todos esos puntos del estudio que hemos hecho con el maíz, se observa una curva. A esta curva se la denomina curva de tolerancia del maíz y el factor estudiado sería el agua. Cuidado, cada especie de organismos vivos posee una curva de tolerancia diferente para cada factor ambiental. Una para el agua, otra para la luz, otra para la temperatura, etc. Por tanto, la curva de tolerancia es el comportamiento de una especie frente a un factor limitante. En esta curva se pueden observar los límites mínimo y máximo de tolerancia, que son los valores del factor ambiental a partir de los cuales los organismos no pueden vivir, o porque no hay o porque hay demasiado. También se observa el margen de tolerancia, que son todos los valores del factor ambiental en los que el organismo sobrevive, mejor o peor, pero sobrevive. Si las especies tienen un margen muy amplio de supervivencia, serán especies eurioicas. Si tienen un margen estrecho, se denominan especies estenoicas. Por último, debes tener en cuenta que no todos los factores ambientales son igual de importantes para la supervivencia de una especie en un hábitat. Los factores limitantes son características ambientales cuyos valores en el medio se encuentran próximos a valores en los que no puede desarrollarse un organismo adecuadamente. Según la ley del mínimo, son precisamente estos factores que se encuentran en menor cantidad los que van realmente a determinar el desarrollo de una especie en un lugar. Recuerda, el desarrollo de una especie en un lugar va a depender de cómo se relacionen con el resto de especies y de los factores ambientales que las rodean, tanto bióticos como abióticos. Si estudiamos cada uno de estos factores, podemos observar los valores del factor ambiental en los que puede sobrevivir una especie y en los que no. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.